Muy buenas noches, bienvenidos a todos nuestros asistentes, a nuestros estimados invitados. Queremos darles la bienvenida a este acto de presentación de una obra más de la producción del Centro de Investigaciones Sociales, denominada Nación, Descolonización y Autonomía. Es parte del trabajo que hace el CIS para recuperar nuestro patrimonio intelectual de producción académica, producción historiográfica, geográfica, en diversas áreas de la producción boliviana. Y tenemos el gusto de tenerlos aquí en Tarija para hacer la presentación de este libro y además promocionar toda la obra del CIS, que esperamos que ahora sea retomada con más impulso y se pueda continuar con este proyecto tan importante para la construcción de nuestro Estado. Quisiera dar la bienvenida a Giovanni Sana Mahmoud, director del Centro de Investigaciones Sociales. Gracias por estar aquí y facilitar este espacio aquí, Giovanni. A Venecio Quispe Gutiérrez, nuestro invitado que viene desde Oruro. A Pilar Lizárraga, investigadora de Jaina, de aquí de la Casa, de Tarija. Queremos también agradecer y dar la bienvenida a Gustavo Ruiz, director de Cultura del Gobierno Autónomo Municipal, que nos facilita el acceso a estos espacios tan importantes para la actividad cultural aquí en Tarija. A Fabio Cruz de la Casa Crearte, que nos acompaña siempre en estas actividades, a todo el público, a los compañeros personeros del CIS también muy bienvenidos. Inicialmente quisiera invitar a Giovanni Sana Mahmoud como director del CIS para que pueda darnos unas palabras introductorias a este acto. Giovanni, por favor. Gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, muchísimas gracias al compañero Ruiz por la amabilidad de habernos cedido este hermoso lugar para poder estar presentes aquí en Tarija, porque nos parece que es importante que pese a que el CIS está presente territorialmente en La Paz, deba tener la posibilidad de tener el contacto con todos los otros centros y lugares donde también hay mucho conocimiento, mucha riqueza, y creo que ese es un elemento fundamental y que para nosotros es un compromiso fundamentalmente ético el estar presente aquí para que todas y todas puedan mirar y comprender y discutir esta temática, ¿no? También a Pilar por la amabilidad de haber contactado con nosotros y estar dispuesta a poder así coadyuvar a la realización de ese evento. Igualmente al compañero Venecio, que desde La Paz ha venido para poder un poco también comentar este texto, ¿no? En principio, simplemente el objetivo de estos textos tienen que ver con hacer una especie de estado de la cuestión y del arte sobre distintas temáticas de carácter tan político, sobre todo, que han marcado fundamentalmente estos últimos 20 años, ¿no? Evidentemente, algunas de estas temáticas están presentes en un tiempo mucho más largo. Sin embargo, el objetivo, o más bien, es recuperar la importancia que esto ha tenido ahora, es decir, varios debates, como sabemos todas y todos, se reactivan de tiempo en tiempo y estos últimos 20 años han sido vitales para eso, ¿no? Conceptos como descolonización, vivir bien, Estado plurinacional, nación, autonomía, democracia comunitaria, economía comunitaria, participación, etcétera, etcétera, han sido parte de toda esta colección. Hay varios textos, incluyendo también uno que presentamos ahora que es sobre Fausto Reinaga, sobre Tamayo y Arguedas, ¿no? Esa discusión y esa selección, perdón, de los autores no es una casualidad, tiene que ver también con la impronta que se está volviendo a recuperar en estos 20 años y que evidentemente lo que queremos hacer es ponerla a disposición. Ahora, la mayoría de los textos están hechos por gente joven que ha sido reclutada, por decirlo así, de distinto, en función de sus especialidades, con el objetivo también de promover a personas nuevas en el escenario del debate político intelectual y que nos puedan proponer algún tipo de
mirada específicamente sobre cualquiera de esos ángulos y esas temáticas, ¿no? Entonces los autores son básicamente jóvenes que han recopilado textos, debates, discusiones sobre esas temáticas y esos autores y nos los presentan sobre la base de una estructura argumentativa que nos dé cuenta de cuáles han sido los motivos, las causas o los elementos que se han encontrado en toda esta discusión y en este debate. Hoy nos convoca aquí justamente el tema sobre descolonización, nación y autonomía, un tema que está todavía vigente, sobre todo porque después de este pequeño ciclo de casi un año donde se ha vuelto a retomar el proyecto, podríamos decir que de alguna u otra manera ha habido un intento de querer fracturar un proyecto que se ha venido construyendo de manera mucho más explícita y sólida desde el año 2000 y que ha tenido una forma orgánica, partidaria y de horizonte político que se ha consolidado desde el 2006. Y en este pequeño interregno, vamos a decir así, en el que se ha intentado sustituir una vieja idea de república, por poner un ejemplo que todas y todos hemos visto, porque los medios de comunicación nos han mostrado y han graficado de manera absolutamente clara la pretensión que tenían ellos respecto a cómo posesionar un nuevo proyecto. Entonces, frente a ese pequeño corte, podemos decir que hoy se puede vislumbrar la posibilidad de que ese proyecto en Bolivia pueda tener una continuidad. En ese sentido, la idea de la descolonización, la idea de la nación y de la autonomía se vuelven fundamentales e importantes, sobre todo porque está pendiente la construcción y el diseño del Estado plurinacional en sus distintas vertientes. Se han avanzado en algunos elementos, tal vez el reconocimiento de los 36 idiomas oficiales, algunas autonomías indígenas, algunos y otros elementos institucionales. Sin embargo, el diseño de la autonomía y del Estado plurinacional distinto al Estado republicano todavía está en ciernes. Se han escrito pocas páginas, sin embargo significativas, y es necesario hacer un balance sobre lo que se ha hecho. También la idea de la autonomía, de la autonomía en ese contexto es vital para una constitución y un Estado que reconoce autonomía regional, autonomía departamental, autonomía municipal y autonomía indígena. Entonces hay 4 niveles de complejidad de autonomías que están presentes en todo lo que es la estructura del Estado plurinacional y que cada una seguramente tiene una distinta manera, distinto ritmo de configuración. Por lo tanto, también se hace necesaria una evaluación. Por último, la idea de la descolonización, que sigue siendo el sello fundamental de Bolivia, no solamente como una posición teórica, sino sobre todo como un reconocimiento a un proceso histórico y de lucha de los pueblos indígenas que ha tenido la capacidad de convertirse en un horizonte político. Entonces es necesario repensar, revalorar y volver a dialogar sobre esos temas. Simplemente yo he querido dar un pincelazo así muy general, sin olvidar que también mañana vamos a tener otra presentación aquí de este libro que es La política desde abajo, que es un texto que habla sobre todo la visión y la perspectiva política desde otro ángulo. Así que, bueno, los invitamos a los que nos están viendo, tal vez por las redes, los que están aquí para que estén mañana presentes en esta discusión. Y también tenemos un evento con organizaciones sociales a las 7 de la noche en otro lugar todavía por definir. Bueno, yo simplemente quería dar este comentario. Aquí tenemos a 2 personas que van a dar mayor detalle sobre el texto. Así que les doy las gracias por todo eso y espero que esta jornada sea de mucho beneficio y crecimiento mutuo para todas y todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Giovanni Sanamamut. Seguidamente quisiéramos invitar a Pilar Lizárraga. Ella es investigadora de la Comunidad de Estudios Jaina, donde ejerce actividades de investigación y de dirección. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, maestra en Geografía por la Facultad de Geografía de la Universidad Estadual de Sao Paulo en Brasil y es doctorante del Programa de Desarrollo Rural de la UAM Xochimilco en México. Miembro del Grupo Estudios Críticos del Desarrollo Rural de Claxo desde el 2000, fue coordinadora del Grupo de Estudios Críticos del Desarrollo de Claxo, ha publicado trabajos de investigación en el área de geografía agraria, autonomía, constitucionalismo, emancipatorio, descolonización, trabajos que son vinculados a la comprensión de los procesos contemporáneos de la lucha social boliviana. Pilar, adelante, por favor. Bueno, muy buenas
Bueno, muy buenas noches, saludar a todas y a todos y sobre todo dar un agradecimiento muy especial a Gustavo, quien es el dueño de casa y nos permite de una manera periódica poder tener esta posibilidad de este espacio maravilloso para poder hacer fluir la palabra. A mí me parece que este es un momento muy importante, Giovanni, porque es un momento en el cual volvemos a retomar la posibilidad que el CIS nos ha permitido durante el ciclo de nuestro primer proceso de cambio, llevar adelante momentos en los cuales podamos converger con estudiantes, intelectuales, con organizaciones, para poder problematizar lo que implicaba la construcción del proceso de transformación, pero además poder encontrarnos en un espacio para poder, a través de la teoría, poder aportar a la praxis política. El proyecto que el CIS ha desarrollado y las agendas de trabajo que hemos tenido como Comunidad de Estudios Jaime y como Claxo, definitivamente han sido privilegiados en Tarija, ¿no? Hemos llegado a desarrollar ciclos continuos para poder acercar a las jóvenes y a los jóvenes estudiantes, como también a, en este caso, investigadores académicos, a esta producción intelectual maravillosa que se hace, no solamente en términos historiográficos, sino también en términos de lo que implica el hacer desde la praxis política, ¿no? Tarija ha sido beneficiada y privilegiada, digo yo, con el vínculo que se hace con el CIS en unos ciclos de discusión muy largos, ¿no? Y fruto de eso hemos podido contar con procesos formativos con jóvenes que, diría yo, han sido beneficiados, pero además se han fortalecido a partir de estos procesos con una perspectiva de desarrollar un pensamiento crítico. Para nosotros también, como Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es significativo y muy importante el poder contar con tu presencia, Giovanni, con la presencia del compañero también, para poder justamente retomar estos ciclos de debate que nos permitan interpelar lo que implica la construcción de nuestra sociedad y de nuestro Estado, para de esta manera poder contribuir desde este espacio de la teorización y de la formación del pensamiento crítico a la transformación. Entonces saludamos la enorme iniciativa y el enorme esfuerzo que se hace por retomar, después de lo que ha implicado este ciclo del golpe de Estado, que ha quebrado en realidad la posibilidad de un proyecto societal y que de alguna manera ahora es retomado de una manera y con una perspectiva, diría yo, vital para poder nuevamente establecer y restablecer estos espacios. Entonces, el libro que nos traen, en realidad ustedes traen un conjunto de libros, una colección maravillosa que tiene que ver con recuperar la memoria de la lucha, que tiene que ver con recuperar la memoria de la construcción del proceso, es enormemente, creo yo, importante. El libro que ahora nos ha tocado de alguna manera introducirlo en el debate tiene que ver con, como tú decías, con tres elementos, ¿no? Nación, descolonización y autonomía. Es un libro que cuenta con 3 artículos importantes que hacen el abordaje sobre esas tres categorías que de alguna manera explican la complejidad de lo que implica pensar este horizonte histórico en el que estamos, que es el de la plurinacionalidad, y más ahora lo que implica la reconstitución y la reconstrucción de la patria. Personalmente yo me he enfocado en el artículo de autonomía lo escribe Esther Calderón y que es un artículo, en realidad un capítulo del libro que nos permite tener una cartografía muy importante sobre los debates actuales y también sobre los debates pendientes de lo que implica justamente el pensar el poder, lo que implica pensar la posibilidad de la reconstrucción, en este caso, y reconstitución de lo que implican los autogobiernos indígenas, y además la posibilidad de pensar cómo en esta nueva gramática en la que nos encontramos, estos temas tienen que ser agendados. Esta cartografía que trabaja Esther Calderón es una cartografía muy interesante porque la hace a partir de 400 títulos de libros, 400 títulos en realidad de investigaciones, que le permite a ella mapear y definir cuáles son esos debates que se hacen desde la academia. Y va situando de una manera muy pertinente autores que creo yo que son importantes para poder comprender la temática de la autonomía.
Nos hace un diálogo entre lo que implica una tensión vigente y que ahora es traída a partir justamente de esta fase de quiebre que se ha dado con el golpe de Estado, que tiene que ver con el retorno de la República, ¿no? Y las viejas aspiraciones de un proyecto nacionalista como es, por ejemplo, el de la Nación Camba. Entonces, este libro, si bien no es específicamente de ese periodo, coloca elementos fundamentales para entender las disputas regionales frente a las disputas que tienen que ver con la construcción de la autonomía. Una autonomía que se significa a partir, en este caso, de la lucha de los pueblos indígenas, que se significa de sentidos y en realidad de conceptos que tienen que ver no solamente con una lucha vinculada a la clase, sino una lucha regional, una lucha étnica, una lucha por justamente expresar un proceso muy denso de lo que es la construcción societal. Entonces, unas cuestiones que me parecen importantes abordarlas sobre lo que es este texto de referencia de Esther Calderón y sobre la cartografía y narrativa que nos hace, tiene que ver justamente con algo que nos permite tal vez conversar sobre el tema del tema de la nación, y que es cómo nos imaginamos la constitución de las comunidades imaginadas, ¿no? Y aquí entra la disputa justamente entre lo que es la comunidad imaginada para la nación Camba y la comunidad imaginada para los pueblos indígenas, quienes estarían, digamos, disputando este sentido de lo que es la autonomía indígena originaria campesina, ¿no? Se coloca una cuestión fundamental que es justamente el vínculo con el territorio, que es el vínculo con la posibilidad de constituir en realidad lo que es la gobernabilidad, pero desde una perspectiva de sustanciarla con contenidos historiográficos. Este es un elemento, no sé cómo lo has leído, pero que a mí me parece fundamental, ¿no? Porque dentro de esta comprensión, Esther trata de fundamentar la construcción del concepto de autonomía desde el hecho historiográfico, ¿no? Y trae toda la narrativa que tiene que ver con la nación Camba, o sea, con estas aspiraciones regionales de la Media Luna, para construir su concepción de la historia respecto a lo que implica justamente la formación social boliviana, ¿no? Y aquí obviamente se excluye, digamos, a lo que son los pueblos indígenas originarios campesinos. O sea, los pueblos indígenas originarios campesinos quedan fuera de la gramática y fuera, digamos, de esta perspectiva de pensar la autonomía como un instrumento de emancipación de los pueblos para lograr construir su propia autodeterminación. No se contienen en realidad de una manera, digamos, horizontal dentro de lo que es el proyecto y las ansias de un proyecto como es el proyecto de la Nación Camba, que es el que va a llenar y sustantivar la autonomía, en este caso, de las autonomías departamentales y regionales. Aquí también se pone un debate muy interesante porque se hace dialogar entre lo que es el pensamiento, y ahí esa clasificación que hace Esther me genera a mí un poco de problemas, porque ella nos plantea en esta cartografía que está muy bien hecha la comprensión de lo que es, digamos, las autonomías desde el pensamiento indigenista, ¿no? Pero al mismo tiempo trae lo que es el pensamiento crítico, pero no logra traer los debates que estarían de la mano de los propios pueblos indígenas en esta densidad, digamos, de la praxis de construcción de la autonomía, sino más bien en la expresión de lo que viene a ser la construcción, en este caso, académica, ¿no? Obviamente que cita a Yampara, cita, digamos, autores muy importantes, pero creo que en el debate queda pendiente todavía mapear, por ejemplo, las aproximaciones que se tienen de los propios sujetos, como son, por ejemplo, los guaraníes, los Huaynayex, o sea, lo que son los pueblos indígenas, ¿no? Entonces hay una cuestión que creo yo que es importante relevarla y que queda como pendiente en esta cartografía que se ha planteado y que sería importante retomarla. Sin embargo, me parece de que lo que hace es convocarnos a pensar la complejidad de lo que es el debate de las autonomías, pero no en una perspectiva cerrada y, digamos, estanca, sino más bien en una transversalidad que nos va a cruzar con las cuestiones territoriales, que nos va a cruzar con las cuestiones de pensar el tema de la nación y obviamente la cuestión de la descolonización como un elemento fundamental para constituir en este caso este largo camino, como diría el Exeni, sobre lo que ha implicado las autonomías. Entonces, yo los invito a que ustedes puedan realmente acercarse a este material
a estos libros que nos permiten de alguna manera interpelarnos también en ese pensamiento perezoso, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en la repetición y no logramos construir la complejidad de lo que implica este manejo de categorías y de conceptos que no están pues desarraigados en realidad de la praxis política en el proceso de construcción del Estado y la sociedad. Entonces yo inicialmente me quedaría con eso y los vuelvo a invitar para que ustedes, saliendo de este espacio, puedan buscar estas referencias y de esta manera complejizar y mirar hacia dónde tenemos que caminar. Y en Tarija, sobre todo, el desafío es muy grande, ¿no? Tarija es uno de los departamentos que tiene los 4 niveles autonómicos y no se ha dado la posibilidad de avanzar en la construcción de la autonomía indígena originaria campesina, ¿no? Las razones son muchas, obviamente, es un tema de disputa también política, ¿no? Porque se han afianzado la autonomía regional en detrimento de lo que ha implicado justamente estos procesos de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Entonces creo yo que ahí es desafiante leernos en esas palabras de Esther para mirar cómo podemos avanzar también en una narrativa que a nosotros nos permita entender nuestras propias aproximaciones desde lo que construimos desde el sur. Entonces ahí me quedaría para darle espacio al compañero. Muchas gracias a Pilar Lizárraga. Quisiéramos ahora invitar al profesor Venecio Quispe Gutiérrez. Él es sociólogo de profesión, nació en Oruro, docente universitario, director general de Fortalecimiento Ciudadano. Profesor, adelante, por favor. Bueno, muy buenas noches, queridos compañeros, queridas compañeras presentes acá. Un saludo fraternal a Pilar, a Giovanni, al compañero que nos cobija en este espacio y a cada uno de ustedes. Quisiera hacer un comentario tal vez de modo más genérico y partir de esta hermosa frase, en mi opinión, que suele siempre decir el hermano vicepresidente David Choquehuanca, que es en Aymara, ¿no? Aruski pasi pañana kasaki punira kispawa. Pareciera un trabalenguas, pero traducido al castellano esto quiere decir que debemos siempre dialogar. Es decir, es una obligación moral que debemos los seres vivientes, en este caso humanos, tener para dialogar. ¿Por qué? Porque el dialogar, escuchándonos unos a otros, como los abuelos suelen decir que te hicieron con 2 orejas y una boca para que escuches el doble de lo que hablas, ¿no? A mí mi abuelo me decía eso, ¿no? Entonces, en ese contexto, como también suele decir el hermano vicepresidente, el permanentemente dialogar, solamente esa es la que puede darnos el horizonte común al cual queremos avanzar. De otra forma, no vamos a poder visibilizar, configurar el horizonte común al cual quisiéramos avanzar. En ese contexto quisiera yo entender de ese modo la presentación de estos textos que se hace a partir de la producción del Centro de Investigación Social. Para quienes somos del área es súper importante, pero para quienes no lo son también es súper importante porque problematizan temas y problemas que cotidianamente vivimos. Y como la compañera decía, todavía hay una incertidumbre al cual queremos avanzar. El proyecto societal o el proyecto de Estado no la tenemos configurado todavía. Entonces, ¿cómo vamos a ir configurando? Es a partir de estas producciones, es a partir de estas reflexiones que al mismo tiempo nos provocan encontrarnos, nos provocan juntarnos para dialogar. Y es eso precisamente tal vez la que hemos ido perdiendo. En algún momento yo reflexionaba sobre la calidad de nuestros congresos en diferentes organizaciones.
CSUTCB, interculturales o los propios congresos basiales antes, en mi opinión y en mi experiencia, tenían muchos más espacios de reflexión, de debate, y los congresos eran 5 días, 6 días, 7 días, 10 días, así eran. Ahora generalmente son 2 días o 2 días y medio, ¿verdad? Entonces eso creo que también es un indicador. Pero quisiera comentar de este modo, yo soy aymara, y nosotros, obviamente, ya cuando entramos a la universidad, las preguntas que nos hacíamos eran los siguientes: ¿por qué hablamos el castellano? ¿No? ¿Es una lengua nuestra? Interrogante. ¿Por qué tenemos estas creencias? Cuando vamos a una iglesia, yo estudié hasta mi bachillerato en una comunidad muy pequeñita. Entonces eran pertinentes estas preguntas, ¿no? ¿Por qué tenemos estas creencias de cuando vamos a una iglesia tenemos miedo de que Dios nos está mirando del cielo y capaz si hacemos algo mal nos mande al subsuelo, al infierno, ¿verdad? ¿Por qué tenemos este tipo de instituciones, gobiernos municipales, prefecturas, alcaldías, etcétera? Eran reflexiones, preguntas que nosotros nos hacíamos. Y la respuesta que nos dábamos, no solo en la universidad, sino también en otros espacios juveniles de reflexión, era que esta lengua que hablamos, estas creencias que tenemos, estas instituciones tanto económicas, políticas, culturales, por ejemplo la universidad, que es una institución muy importante, que las tenemos, no son resultado de una voluntad de la mayoría de los habitantes en esta parte del planeta, que hoy lo llamamos Bolivia, sino más bien son resultados, no diríamos de construcción, o tal vez combinar construcción con imposición de minorías. Y la respuesta general que nos dábamos era eso, es decir, todo lo que tenemos, nuestras creencias, las instituciones, son imposiciones de minorías, y como que eso es casi, en nuestra opinión, indiscutible, ¿no? Pero de repente también nos hacíamos otras preguntas, si no son fruto de la voluntad de la mayoría de los habitantes que vivimos o vivían nuestros ancestros en esta parte del planeta hoy llamada Bolivia, ¿de dónde entonces vinieron? ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta que también es casi una obviedad decir que la lengua que hablo pues viene de España, las instituciones que tenemos vienen de Europa, etcétera, ¿verdad? Entonces pareciera que nada de lo que tenemos, incluido nuestra forma de razonamiento, no es nuestro, sino es fruto, llamaríamos en palabras más fuertes, de imposición que vinieron, como todos sabemos, a partir de que es los procesos de colonización de 1492 en adelante y de 1532 en particular para nosotros. Entonces, nada de lo que tenemos en economía, en política, en cultura, ¿no? La forma como se concibe una forma de economía, una forma de política, una forma de cultura, es nuestra, sino es resultado de imposición de minorías, y de minorías desde un horizonte, llamaríamos, eurocéntrico, ¿verdad? Esa es la reflexión que hacíamos, y que además de eso a estas interrogantes nos respondíamos, ¿no? Esto era una forma de politización, ya de que en personas que venimos en este caso de origen rural, de origen en este caso mío, aymara. Por otro lado, también veíamos de que si bien se ha ido dando esta imposición, construcción entre comillas, también por el otro lado de quienes sufrimos imposición y construcción violenta, también hubo resistencias ante esa imposición, lucha ante esa imposición, rebelión ante esa imposición. No fue una cosa pacífica, fue con bastante violencia, ¿no? Eso todos nosotros conocemos en la historia colonial de nuestra Bolivia.
Entonces, estas reflexiones nos llevaron a nosotros y creo que los trabajos recogen y tematizan estos problemas de que creo que debemos empezar a pensarnos desde nosotros. Así, con la diversidad que somos, no somos un solo color, ¿verdad? No somos un solo horizonte, no solo somos una cultura, ¿no? Entonces, si la conclusión es de que todo lo que tenemos es resultado de una imposición violenta, ¿ya? Entonces, ¿por qué no pensar desde nosotros? Y nosotros como indígenas decíamos, desde nuestro horizonte indígena. ¿Por qué no ser nosotros el sujeto? Y no pensar desde el horizonte europeo, ¿verdad? Sino pensar más bien desde nuestro horizonte. Entonces, a eso nosotros lo hemos ido llamando descolonización, es decir, la constitución de la víctima en sujeto. Pero para no entrar en una simple disputa del poder establecido, del orden establecido, disculpen la redundancia, para no entrar en una simple disputa de copar ese poder, entonces necesitamos pensar desde otro horizonte, ¿verdad? Entonces, la descolonización, en nuestra opinión, tiene esta connotación, ¿no? Yo lo llamaría casi como en 3 niveles. Primero, pensarnos desde nosotros, desde nuestra diversidad cultural, lingüística, no solamente desde nuestro, llamémosle cultura indígena, ¿no? Sí, Bolivia es diversa, no solamente es aymara, sino también tenemos clases medias a lo que se le llama sociológicamente mestizaje, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, pensarnos desde nosotros, en otras palabras, desde Bolivia. ¿Cómo se haría eso? ¿Qué significaría eso? Es una incertidumbre, pero creo que debemos avanzar en ese sentido, ¿no? En segundo lugar, pensarnos desde la víctima, pero constituida en sujeto, es decir, desde los pueblos indígenas, ¿ya? Pero no solamente desde los pueblos indígenas, sino desde otro horizonte civilizatorio. Entonces, con la lucha y acumulación de experiencias de lucha de los pueblos indígenas, de los trabajadores, desde el año 2000 en adelante, en nuestra visión entra en crisis este Estado colonial, este Estado neoliberal. Y en particular desde el año 2006 en adelante, entramos en este proceso y en este esfuerzo de constituir a la víctima en sujeto y en el esfuerzo de buscar formas y desestablecer lógicas desde otro horizonte. Entonces, esto es la que estamos viviendo. Quisiéramos darle contenido a este proceso de descolonización. Pensarnos desde Bolivia, pero pensarnos desde la víctima constituida en sujeto, pero pensarnos desde otro horizonte. ¿Qué configuración dará esta otra forma de relación entre sociedad y Estado? Es la que están tematizando estos autores, ¿no? Este textito que lo tienen acá, la política desde abajo, devenir otro de la política en Bolivia, que lo tematiza en particular, ya de cómo el MAS llega a la cabeza de Evo como resultado de una acumulación de experiencias, acumulación de hechos, y que visibiliza una forma de hacer política tal vez no vista en el Estado republicano, en el Estado colonial, ¿no? No vista, ¿no? Por ejemplo, estuvimos comentando hace rato, hoy en día están disputando candidaturas. Y en este otro lado de los pueblos indígenas los llamamos los ampliados. Hay muchísimos ampliados. Se ha definido, hubo un ampliado, por ejemplo, en Betanzos, en Potosí, donde han definido quién va a ser candidato. Definir en ampliado las candidaturas, ¿verdad? Donde también hay 2 formas que conviven ahí, diríamos, ¿no? Una forma que es reclamada desde los pueblos indígenas, que tiene que ser de consenso, que todos tenemos que debatir, pero también desde arriba hay una especie de direccionamiento, ¿no? Que diríamos, en nuestra opinión, que es más occidental.
Entonces, es interesante cómo lo tematiza este autor, ¿no? Desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿cómo conviven esto? ¿Verdad? Para algunos, estaba leyendo, revisando algunas noticias de prensa que decía el hermano vicepresidente dijo en estos sus últimos discursos cosas muy fuertes y novedosas, y la interpelación era: ¿por qué no lo practican eso? ¿Verdad? Hay un reclamo que se quiere hacer eso, pero eso no es de la noche a la mañana, porque la subjetividad que tenemos es absolutamente moderna, ¿verdad? Pero los pueblos indígenas tampoco estamos al margen de esa subjetividad. Podemos muy bien en el discurso decir el machismo viene de Occidente, y evidentemente viene de Occidente, porque en el horizonte indígena hay una visión de complementariedad. No hay la traducción del machismo en aymara. Entonces, evidentemente viene de Occidente el machismo, ¿verdad? Sin embargo, eso no te pone a un lado que el indígena no sea machista. Puede ser igual o más machista, porque nuestra subjetividad ya está construida. Entonces, sin embargo, hay horizontes que todavía viven, y cómo recuperar esas lógicas diferentes a lógicas eurocéntricas. Entonces, la descolonización que estos hermanos, compañeros, profesionales van produciendo, reflexionando, creo que es un debate no concluido, es más bien es un debate que está empezando. Se ha tergiversado la descolonización, ¿verdad? A un principio decían de que la descolonización implica indios arriba, caras abajo, por decir. O algunos decían la descolonización es borrar con todo lo que en la colonia se ha hecho, entonces las iglesias tendrían que desaparecer, las universidades. Eso es, en mi opinión, simplificar en extremo el debate de la descolonización. En mi opinión, y también como los autores lo tematizan, esto es un tema que está empezando. Pero desde mi punto de vista, la descolonización es cómo salimos de ese mundo moderno occidental que nos está trayendo estos resultados del cambio climático, estos resultados del crecimiento de la desigualdad, ¿no? Que autores liberales como Piketty, que no es marxista, nada de aquello, nos muestran que la pobreza ahora se hereda, la riqueza se hereda, ya no es fruto de los esfuerzos, del empeño que uno lo mete, sino ya son herencias, ¿verdad? Que irán heredando a los hijos, nietos, bisnietos, etc. Entonces, en ese contexto, ¿cómo salimos de ese mundo moderno occidental construido desde Occidente, pero que por los resultados podemos decir que es perverso y que nos está conduciendo a una realidad posiblemente muy incierta, ¿no? Hay autores que nos dicen que la humanidad se encamina a su propia autodestrucción, ¿verdad? El crecimiento de la desigualdad, de la riqueza y el poder cada vez más en pocas manos es evidente, ¿no? Los partidos de izquierda no están exentos a esto, como que hay esta enfermedad de querer concentrar más el poder y de que en pocas personas y de que las mayorías más bien se sometan a eso. Habría que reflexionar, por ejemplo, el concepto de unidad. Muchas veces se construye la unidad en tanto y cuanto se sometan a mí como líder. Y si no se someten a mí, entonces ya que les está dividiendo, que son vendidos, traidores, etcétera, ¿verdad? Entonces, en nuestra lógica, más bien la unidad tendría que nacer desde abajo. Entonces, es un tema fundamental, en mi opinión, seguir tematizando, seguir problematizando y seguir reflexionando con los distintos autores, no en una mirada etnocéntrica, sino en una mirada, reitero, de querer salir de este mundo moderno occidental, que por los resultados podemos decir que no es el camino que nosotros quisiéramos seguir. Entonces, la descolonización, pensar desde nosotros, pensar desde otro horizonte, pensar desde el horizonte indígena, para nosotros es pensar desde el horizonte de la vida. Porque en nuestra opinión, en la visión indígena, tanto la economía, la política, la cultura, estaba organizada en función de la afirmación, reproducción y desarrollo de la vida. Sería bonito, por ejemplo, cómo era el acceso a la tierra, ¿no? En mi lugar no llegó el sindicato, ¿no? Yo soy de Hachacarangas, bueno, que pertenece a Oruro, pero yo nunca viví en Oruro, viví en mi provincia y de ahí me fui al Alto y
me defino como carangueño alteño, ¿verdad? La mitad de mi vida en mi pueblito y la otra mitad de mi vida en el Alto, ¿verdad? Entonces, en mi experiencia y en mi cultura, la vida es el criterio absoluto que organiza la economía, la política, la cultura. Es decir, todo está orientado en afirmar, reproducir y desarrollar la vida. Es decir, el acceso a la tierra, el acceso al agua, la convivencia con los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante la producción del CIS, que es parte de la vicepresidencia, en ofrecer este material y en seguir tematizando y en que podamos seguir escuchándonos unos a otros y ojalá de modo conjunto, de modo colectivo, ir configurando el horizonte común, ¿verdad? Si encontramos el horizonte común al cual queremos avanzar, posiblemente vamos a tener un camino que nos satisfaga a todos. De lo contrario, posiblemente seguiremos viviendo experiencias como lo hemos vivido en este último año, que fueron nefastas, ¿no? Nefastas, y la pandemia sobre eso ha aumentado las situaciones negativas. Bueno, yo quiero agradecer al CIS por traer este material, quiero agradecer al compañero que se presenta al gobierno municipal que nos ofrecen este espacio y a los hermanos, a las hermanas que están acá. Tenemos la obligación de dialogar, de conversar, de reflexionar desde distintos puntos de vista, obviamente acentuando las cosas en común y las diferencias posiblemente ir dejando para encaminarnos en un horizonte común. De lo contrario, en mi opinión, Bolivia seguirá viviendo sus problemas y sus conflictos clásicos, ¿verdad? Es decir, Bolivia no es posible pensar ni imaginar ya sin la participación de los otros, ¿no? El otro devenir que ha interrumpido en esta clásica forma de hacer política, ya ahora se ha quedado y se va a quedar. Entonces, juntos debemos pensarnos otra Bolivia, juntos, pero dialogando, no en esa lógica yeserista de amigo-enemigo. Si no estás conmigo, eres mi enemigo y por tanto te anulo, te arrincono, te quito tu base moral, qué sé yo. Yo creo que eso no construye, ¿no? Y por eso recupero, subrayo, reitero esa frase del hermano vicepresidente de dialogar siempre, siempre, siempre para configurar el horizonte al cual como bolivianos y bolivianas debemos avanzar, y a eso nosotros lo llamamos descolonización, y creo que el material está para eso, para seguir tematizando, para seguir reflexionando. Muchas gracias. Muchas gracias a Venecio Quispe. Con eso concluimos la presentación. Primero, antes de concluir y darle la palabra a Gustavo Ruiz para que haga un cierre como dueño de casa del evento, invitarles para mañana a las 11 de la mañana tenemos la presentación de otro libro. También comunicarles, si me pasan el libro para que... El libro La política desde abajo, devenir otro de la política en Bolivia, de Fernando Luis García Yapur. Mañana será comentado y presentado. También informarles que se está presentando, se está vendiendo aquí, este se denomina el CATU, ¿no? Del CIS. Esta producción bibliográfica muy importante que está disponible a precios muy accesibles, de la importante producción académica de investigación historiográfica, geográfica, etcétera, de Bolivia. Bueno, con esas palabras quisiera por favor invitarle a Gustavo Ruiz que nos dé por favor las palabras de cierre del evento como dueño casa. Muchas gracias, buenas noches. Primero agradecerles por la invitación que también me hacen a mí, a pesar de que soy parte de la institución. Me satisface cuando el debate sobre los problemas y el análisis social tiene este nivel, y les agradezco al Centro de Investigaciones Sociales por traer ese debate a Tarija, porque aquí hay un público, aquí hay interesados, aquí hay una parte de la población que también necesita entender cuáles son los elementos del debate, cuál es la metodología del debate. Cuando escucho a Venecio hablar, o sea, me encanta
cuando una persona te explica el proceso de descolonización de la manera en que te lo explica él, y creo que hace esto mucho más entendible a todos nosotros. Quizás que lo que encontramos en Tarija no es una posición no sé, de contra, sino es que precisamente no conocen los elementos del debate. La presencia de ustedes aquí, Pilar, muchas gracias a ti también, Carlos, gracias también por acompañarnos, mi estimado Fabio, hace posible que este debate se enriquezca durante todos estos días del ciclo, y nosotros como gobierno municipal les agradecemos de verdad, sinceramente, por llegar acá, por compartir también la biblioteca de Bicentenario. De hecho, mientras entraba comentaba de que están invitados nuevamente, como todos los años, a la Feria del Libro que estamos preparando para el próximo año. Así que agradezco a todos los presentes, a todos ustedes, por este debate que hemos tenido, por el análisis de los libros que hemos analizado hoy, o debatido hoy. Y bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por estar presente en estos espacios del gobierno municipal.